En las tierras quebradas, el hecho religioso no es solamente un fenómeno provocado por la necesidad humana de explicar la realidad. En este universo de juego, los dioses se manifiestan claramente y ejercen explícitamente su influencia sobre la Tierra. Por este motivo, no nos encontramos con religiones de cosmologías distintas, sino una misma cosmología, la real, ante la que se adoptan diferentes posicionamientos. Cada uno de ellos funciona en la práctica como una religión, ya que son una parte inseparable de cada una de las distintas culturas. Es por tanto imprescindible conocer las grandes religiones de las tierras quebradas y la mentalidad que representan. Hoy en Vademecum vamos a rezar todo lo que sepamos. ¡Empezamos! Bueno, Pues ya estamos aquí otra vez. ay, a mí es un tema que me mola mucho, porque la religión en los juegos de rol hablan mucho del tipo de juego y de los autores. De los autores también. Bueno, Sí, porque hay algunos autores que han, oye, que han sido religiosos dentro de su confesión y han dejado un poquillo ahí, un poco de pozo ahí en la forma de entender este tipo de confesiones. ay, interesante, interesante. Yo lo que veo es que el tema de la religión normalmente no se profundiza mucho. Hay algunos juegos que sí, por ejemplo con RuneQuest, Gloranta, ¿vale? Es un caso donde sí. Y yo creo que el tema de que Tierras Quebradas lo trate bastante, que la religión sea tan central, que tenga un capítulo del libro solo para la religión, hace que se distinga un poco de otros juegos de fantasía, que donde pues, la religión pues queda como parte de la ambientación, pero no se desarrolla tanto. Aquí es bastante importante. Como digo, merece un capítulo y además es una pieza central de cómo se hacen las aventuras o qué deberían ofrecer las aventuras de Tierras Quebradas, que es algo que se explica también en el apartado de dirección de juego. Es decir, todo lo que pasa en las Tierras Quebradas, bueno, no todo, pero lo más importante de lo que sucede son los movimientos de los dioses, son el juego de poder que están haciendo, su lucha por apoderarse del mundo, por cumplir sus agendas. Para eso utilizan a la gente, a sus seguidores, a sus servidores, voluntariamente o involuntariamente. Entonces, en todas las aventuras, o en casi todas, por lo menos, debería haber un tejemaneje oculto, una agenda de un dios o un propósito divino que esté por detrás y que esté manejando los hilos de lo que está pasando. O sea, es como una parte que debería formar parte de una aventura clásica de Tierras Quebradas. Sí, porque si no, no sería Aventuras entre la ley y el caos, sería otra cosa. Sería otra cosa, que se puede hacer también, se pueden hacer aventuras inocentes sin ningún problema, pero muchas de las aventuras publicadas o la campaña pues tienen detrás como trasfondo, están pasando otras cosas en los mundos superiores y no solamente en tierra firme. Sí, hablamos precisamente del multiverso en otros episodios y ahora vamos a conocer a los agentes de ese multiverso, ¿no? O sea, me refiero a que son los que a esas esferas son los que manejan el cotarro. Exactamente. Bueno, como recordamos de nuestro capítulo de cuando tratamos la ambientación, de que hay dos fuerzas opuestas en el multiverso, que son la ley y el caos, que representan, bueno, la ley representa lo estable, la dirección única, el orden, y el caos, pues es la imaginación, la diversidad, la fantasía y el desorden también, o lo inexplicable o lo que no se puede predecir. ¿Vale? Estas dos fuerzas no son las únicas fuerzas que hay en el multiverso, pero son las dos más importantes y luchan entre sí para imponerse, ¿no? Y también en las Tierras Quebradas. Entonces, las dos religiones principales que hay, que se han ido imponiendo a lo largo de la historia, porque al principio no eran poderosas o incluso no existían, pero se han ido imponiendo, han ido llegando y consiguiendo fieles y consiguiendo naciones que los adoran, pues son la ley y el caos, ¿no? Y incluso dentro de la ley y el caos hay diferentes tendencias y diferentes maneras de verlas, ¿no? Y de comprenderlas. Entonces, pues si quieres, paso a explicar un poco qué es lo que nos podemos encontrar, ¿no? Claro, porque aunque sea ley y caos, no significa tampoco ni que unos sean los buenos ni los malos, ¿no? Me refiero a que el eje no tiene que ver nada con la moralidad. Bueno, claro, exactamente. Realmente
lo que yo he tratado de conseguir en el manual, y que a veces pues lo he conseguido mejor, otras veces pues he caído un poquito en el tópico de que el caos es malo y la ley es buena, pero he intentado alejarme un poco de eso para conseguir que realmente la ley pueda dar tanto miedo como el caos. Y, por ejemplo, pasan cosas en el patriarcado, que es una teocracia, que pueden ser más espeluznantes que las cosas que puedan suceder en el Imperio Escarlata, que está gobernado por la forma más perversa del caos. Es decir, lo que nos vamos a encontrar es que el mal o el bien, si concebimos el mal y el bien como tales, ¿no? Realmente se sitúan en los extremos, en las maneras extremas de interpretar cada uno de los principios, no en los principios en sí mismos, que pueden ser interpretados de una forma benigna, los dos, ¿no? Claro, te lo digo porque en muchas ocasiones cuando se trata de la religión en los juegos de rol, que es un tema que aunque parece que es inocente, como has comentado, pero tiene mucha chicha, porque al fin y al cabo se trata de dominar naciones enteras bajo una idea. Y eso es muy potente, eso es más potente que la propia magia. Y si encima los servidores de esos dioses manifiestan poderes por el hecho de seguir a esos dioses, como veremos después, pues entonces, claro, la gente ya nos dice, yo no necesito creer, yo lo veo, lo confirmo. Que joder, es la maravilla de la Es que fantasía. en las Tierras Quebradas los dioses son reales, son, o sea, totalmente reales, tangibles, quiero decir, ¿no? Que sus poderes se expresan a través de sus, pues no solamente de milagros aislados y tal, sino a través de sus servidores, ¿no? Que pueden estar bendecidos por ellos. Entonces es algo, como decías al principio, cuando has hecho la introducción, esta fantástica que haces, ¿no? Lo que nos encontramos es que hay una cosmología, es decir, los habitantes de las Tierras Quebradas no creen en religiones contradictorias, ¿vale? Todos creen en la misma cosmología. Es decir, el adorador de la ley sabe que el caos existe, ¿vale? Y sabe que los señores elementales existen. Lo que pasa es que dentro de esa variedad de fuerzas ha decidido adorar a una porque cree que es la correcta o le han enseñado que esa es la forma correcta y que lo demás es el mal, ¿no? O son caminos equivocados. Pero es consciente de que los dioses que se adoran en otras religiones son reales y forman parte de su propia comprensión del mundo. ¿Vale? El servidor de la ley sabe que el caos está ahí y que es el enemigo y sabe que los señores elementales deben ser dominados, ¿no? Y al contrario, pues un servidor o un creyente en los dioses elementales sabe que el caos y la ley están ahí y que son reales, pero que tienen que ser controlados porque pueden ser perjudiciales para la Tierra, ¿no? Para la creación. Entonces nos encontramos con eso. No hay realmente un panteón que sea alternativo o distinto. Realmente la cosmología es la misma para todo el mundo de juego. Eso ayuda también bastante a entenderlo, porque en muchas ocasiones nos encontramos con una miriada de dioses que tú dices, madre mía, pero que representan ideas, pero que esas ideas también están en otro panteón de dioses y chocan, ¿no? Dice, bueno, ¿y ahora quién es más poderoso? ¿Este porque su avatar tiene más poder que el otro? Oh, yo qué sé. Claro, bueno, en la vida real nos encontramos con eso, ¿no? Con religiones que no son compatibles entre sí, pero esto no sucede en las Tierras Quebradas y también hace más fácil que sea comprensible la ambientación. Pero si quieres, vamos a pasar un poquito, avanzamos un poquito más y vamos a hablar sobre la ley y el caos, ¿vale? Que son los más importantes, y luego vamos a pasar a otras religiones que también hay y que también tienen su importancia y que le dan también un sabor especial a las Tierras Quebradas. ¿Vale? El caos, como hemos dicho, pues representa esta fantasía, esta cosa que es impredecible, ¿no? que hay en la realidad. Entonces hay diferentes maneras de cómo tomarse el caos. ¿Vale? Hay, por ejemplo, una visión que es mística del caos, que concibe a estos dioses como representantes de secretos que hay en la realidad y que, por tanto, acercarse a ellos y comprenderlos significa comprender mejor la realidad y acceder a un estado del alma superior. Entonces, descubrir los misterios que esconde el caos es profundizar pues en el autoconocimiento, en el conocimiento de la existencia y elevarse. Esa sería la visión que se tiene, por ejemplo, en Merendrak, que está al este, es que el país dominado por los señores dragón, pero también en algunas zonas aisladas de las Tierras Quebradas, como puede ser la ciudad de Excelsa, que es la capital de Frondas. ¿Vale? Entonces, esta visión no concebiría el caos como el mal, sino simplemente como una albacea de conocimientos o conocimientos extraños, ¿no? Que hay que comprender de forma intuitiva, no científicamente, como sería la ley.
¿Vale? Otra forma bastante extendida de entender el caos sería lo que en el manual se llama el caos rampante, que es un caos que premia la libertad y la garra y las ganas de llevar a cabo tus propios propósitos, ¿no? En el sentido de que esas 8 flechas del caos que van hacia todas las direcciones y que indican todos los caminos posibles, el que es lo suficientemente fuerte y autoconsciente para ser libre es el que toma, el que toma su propio camino. ¿Vale? Entonces nos encontramos con sociedades que son violentas y que pueden ser consideradas bárbaras por sus vecinos, ¿no? Pero que al mismo tiempo dan mucho valor al coraje, a la capacidad de tomar decisiones, a la libertad, ¿no? Y esta visión no la encontramos, por ejemplo, en los pueblos de Frondas, ¿vale? En la parte rural de Frondas y también en el reino de Leonis, por ejemplo. Y en general es la forma de ver el caos más extendida. Mientras que el caos escarlata, que es el del Imperio Escarlata, que es el que es interpretado por los seguidores de la Dama, pues conciben el caos como un instrumento para prenderle fuego al mundo. O sea, ellos lo que quieren es... ellos son instrumentos del caos, se han rendido al caos, han firmado un pacto hace 2 siglos con el caos para poder vengar a Elvio, vengar todas las afrentas, destruir el patriarcado y destruir la ley. Y entonces, para ellos el caos representa unas puertas para poder hacer lo que ellos desean. Cualquier sentimiento, cualquier emoción, por baja que pueda ser, es factible y el caos es la manera de llegar hasta ella. Entonces, dentro de la moralidad del caos escarlata, cualquier perversión o cualquier cosa que en otros sitios sería considerada inmoral, pues es factible. Es decir, la moralidad no es algo que exista per se, sino que simplemente es la imposición del más fuerte. ¿Vale? Entonces aquí nos encontramos un caos más parecido al caos estereotípico de otras ambientaciones donde aparece el caos, como puede ser el mundo de Warhammer o de Glorantha, ¿no? Un caos que va por todas. Alcanzar el deseo de cualquier tipo, deseo de conquista, deseo de placer, deseo de odio, de venganza, de odio, de venganza, sexo, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas. Claro. Al final, pero está bien porque incluso puede que, aunque tú seas de una misma creencia, puedes estar, tus objetivos sean opuestos a los de otra creencia, a pesar de estar dentro del mismo ámbito. Exactamente. Y puedes tener unas ideas muy diferentes, que es algo que pasa en la realidad. En la realidad hay religiones que tienen diferentes maneras de cómo tomársela. Hay gente que es más fundamentalista, hay gente que lo interpreta de una forma y que lo lleva por otra, ¿vale? Pues en las Tierras Quebradas también sucede lo mismo. Entonces, en el caos nos encontramos esas 3 tendencias. Y bueno, y te preguntarás, pero los dioses del caos, ¿qué son exactamente? Si hay diferentes maneras de interpretarlos. Pues los dioses del caos lo son todo lo que tú quieras, porque para eso son dioses del caos. Es decir, los dioses tienen diferentes facetas y un dios del caos puede ser todo lo terrible o todo lo maravilloso que te puedas imaginar. ¿Vale? Todo depende del capricho del mismo dios y de las expectativas que tengas sobre él. ¿Vale? Aunque evidentemente pues los dioses del caos tienen sus propias agendas y tienen sus intereses y pues como dioses del caos son caprichosos, irreverentes y tienen sentido del humor. Entonces, a veces pues, son difíciles de comprender pero los más divertidos. Son los más divertidos, son los que dan más juego. ¿Y qué nos encontramos con la ley? Pues la ley, básicamente, hay dos maneras de tomársela, que sería la ley ortodoxa y la ley liberal. La ley liberal pues comprenden que el orden es necesario y que el orden, la tradición, el progreso son importantes para la sociedad y que aseguran que la sociedad sea pacífica, que cada vez vivamos mejor, que haya progreso técnico, que nos enriquezcamos y todo eso. Mientras que la ley ortodoxa, además de esto, pues considera que la libertad es perjudicial porque realmente pues, lleva al caos y que por tanto debería haber solamente una persona que gobierne. Pues los mayores deberían gobernar sobre los jóvenes, los hombres sobre las mujeres, los ricos sobre los pobres, la iglesia sobre los laicos, etcétera, etcétera.
Con lo cual nos encontramos con una visión pues, totalitaria de la sociedad donde todo debería estar regulado, ¿vale? En el patriarcado, que sería el exponente de esta ley ortodoxa, pues la Iglesia lo domina todo, ha sometido y arrinconado a la nobleza y pues cada una de las 10 iglesias de la ley pues gobierna una faceta de esta teocracia e intenta pues, imponer unas regulaciones y aplastar cualquier intento de rebelión o de manera de pensar diferente, ¿no? Digamos que Sí, eso sí. sería una forma fundamentalista de entender la ley. Sí, sí, pero y es curioso porque comentas, dice, la teocracia ha sustituido a la nobleza, pero siguen siendo, me imagino que sigue habiendo una curia que sigue dominando sobre sus propios miembros. Es decir, quítate tú que me pongo yo con mis ideales. Que Exactamente. además, En el patriarcado de la rígidos nobleza, cristianos. Sí, sí. en el patriarcado de la nobleza se llaman campeones y no tienen rentas propias, no tienen unas tierras con unos siervos que les den las rentas, sino que pues, dependen de un culto que los ha absorbido y que los tiene como una especie de élite militar o élite administrativa, pero no tienen el poder político, no gobiernan sobre la gente. De eso se encarga la Iglesia de la ley, ¿no? Y todo está centrado en el patriarca, que es la máxima autoridad, es un representante de los dioses de la ley sobre la tierra, y todo se basa en la obediencia, en la previsibilidad, y esto es una sociedad dura también. Entonces, por eso te decía al principio que en el patriarca pasan cosas que pueden ser consideradas a veces incluso peores de las que podrían pasar en el Imperio Escarlata, donde muchas veces pues, la vida de un esclavo no vale nada. Pues en el patriarcado también pasan cosas parecidas, pero explicadas de otra manera, ¿vale? Claro, dices, tú perteneces a un estamento, este estamento tiene una función, pero tú no puedes salir de aquí porque si no la función se vería desocupada. Exactamente. Exactamente. Está La palabra es pieza y engranaje, en la máquina, en la gran máquina de la ley. Ay, ay. Buah, además, la maquinaria. Joder. ¿Has tenido algún comentario al utilizar determinado lenguaje en esta parte? ¿Has tenido algún comentario de alguna aficionada a Tierras Quebradas invitándote a jugar? A lo mejor sí, esto puede... una vez recibí un email que me pedía explicaciones, pero no de mal rollo, sino que quería saber por dónde iba yo por utilizar pues, el tema del patriarcado. Por ejemplo, hay una nación que son los Montes Ocres, que están dentro del patriarcado, pero que es una sociedad matriarcal, por ejemplo, y hay algunas cosas así, ¿no? En la ambientación, y me pedía un poquito de explicaciones, ¿no? Y tal vez que como para saber por dónde iba yo y tal. Y bueno, yo lo que quiero es que la ambientación sea jugable y que sea interesante de jugar y que mueva un poquito a pensar y encontrar metáforas también entre pues, las cosas que pasan en las Tierras Quebradas. Es una cosa bueno, que lo digo directamente en el libro, en el manual, en la parte del director de juego, y es que Tierras Quebradas está muy basada en la obra de Michael Moorcock, que es un anarquista, ¿vale? Entonces, realmente los dioses lo que representan son esas grandes ideas a las que la gente se somete y acaba haciendo barbaridades por esas grandes ideas, ¿no? Que suenan súper bien y son magníficas, pero al final pues esas grandes ideas acaban siendo más importantes que nuestros congéneres, que otras personas, ¿no? Y justificamos actos que pueden ser considerados perversos o malvados en pos de estos grandes ideales, ¿no? Entonces, los dioses son en las Tierras Quebradas es un reflejo de eso. O sea, yo creo que es la interpretación que hace Moorcock, en cierta forma, y es una cosa que he intentado llevar también a las Tierras Quebradas. Al final, pues los dioses, a los dioses nosotros no les importamos, ¿no? Somos solamente sus instrumentos, pero ellos para nosotros son muy importantes porque representan cosas que para nosotros son cruciales en la vida, ¿no? Incluso cosas como el orden o la libertad, que es más importante, ¿no? Eso para nosotros es muy importante y a veces somos capaces de matar por eso. Claro, claro. Lo que te comentaba al principio, que al final esta es la parte en concreto donde no voy a llamarlo ideología, pero sí que es cierto que los sentimientos de un autor se ven más representados, porque es la metafísica, es la forma de entender qué fuerzas mueven todo, más allá de la gente que en muchas ocasiones pues solo pueden aspirar a tener una vida corriente durante toda su vida. Y después, pues nada, se tienen que someter a uno de esos ideales. Pero los personajes no son de esos, ¿no? Pero bueno, eso ya lo hablaremos. Bueno, ya veremos. Eso depende también de los jugadores y de la mesa de juego, por supuesto.
Entonces tenemos la ley, tenemos el caos, pero con eso no explicamos todo, ¿no? Un poquito que extienda con la ley, porque simplemente hablar de los dioses de la ley que representan principios de progreso, ¿vale? Y sus nombres son realmente el arquetipo que representan. Entonces, los dioses de la ley son, por ejemplo, el sabio, que sería el dios de la ciencia, el navegante, que sería el dios del transporte, del viaje, la madre, que sería la diosa de la familia, ¿vale? El labrador, que es el dios de la agricultura, etcétera. Cada uno representa una faceta del progreso técnico o social, ¿no? Vale, por ejemplo, el juez, que sería el dios del derecho, de las leyes, ¿no? ¿Vale? Entonces están muy encasillados los dioses, lo que representan y lo que pueden llegar a ser. Mientras que los dioses del caos, como he explicado antes, son un poquito más volubles y sus principios son más flexibles, ¿vale? Pero bueno, como decías tú, no son los únicos dioses que hay, ¿vale? En las Tierras Quebradas hay unos dioses que son nativos de este mundo, que son los dioses de los elementos, que son los dioses originarios de las Tierras Quebradas o del mundo, ¿no? Del mundo en general, que son pues el dios del fuego, de la tierra, del agua y del aire. Y estos dioses fueron los dioses originarios de la humanidad en este ciclo de la existencia, pero cuando llegaron los dioses de la ley y del caos, bueno, cuando la humanidad les abrió las puertas a estos dioses, pues los dioses elementales fueron quedando cada vez más relegados y pasaron a tener una importancia secundaria. Entonces, ahora mismo son venerados en lugares donde el contacto con la naturaleza es muy importante, ¿vale? Por ejemplo, en las estepas o en los Montes Ocres o en Imanguk, ¿no? En sitios que son un poquito más, digamos, que no dependen tanto de las ciudades y del progreso técnico, sino que dependen más de las fuerzas de la naturaleza, pues, de la pesca, de los bosques, de la agricultura, etcétera. Y son dioses que representan la creación, que simplemente, pues si tú les das, ellos te dan, si tú les ofendes, pues ellos te destruyen, ¿no? Y que pueden tener sus humores, que pueden ser, y que dan una explicación un poco a todo. O sea, por ejemplo, los adoradores de los elementales, pues explican la lluvia como que Bodar, el dios del agua, hace el amor con Kamin, que es la diosa de la tierra, pero Tepel está celoso, que es el sol, ¿no? Entonces hay siempre un tejemaneje de relaciones amorosas o románticas o de celos, de venganzas entre estos dioses que explican la realidad, ¿no? La forma tradicional, ¿no? Que además es la explicación, es lo que en nuestro universo, en nuestro plano material es el paso de un poquito de la mitología, ¿no? Decir, oye, mira, estas formas que nosotros vemos de los astros y de los fenómenos meteorológicos, pues tienen su representación real. Exactamente. O sea, si lo trasladamos digamos, a los estudios de la mitología de nuestro mundo, pues estos serían dioses de la naturaleza o espíritus de la naturaleza que acaban de pasar a ser dioses, ¿no? Mientras que pues la ley y el caos serían politeísmos más correspondientes a naciones más complejas, ¿no? Que tienen otras necesidades religiosas. Con dioses más. Sí. Lo que es el constructo. Si además eso se explica, eso lo has explicado perfectamente. Lo que es el constructo que arrasa sobre la mitología natural, el paganismo que se dice para agrupar todas esas creencias. Entonces, dependiendo del lugar, pues la religión de los elementales puede ser la religión oficial, como puede ser en los Montes Ocres o en las estepas, y en otros lugares puede estar tolerada, como en Leonis o como en Tres Valles. Bueno, en Leonis adoran al caos, pero toleran las religiones elementales, y en Tres Valles adoran a la ley, pero toleran a los elementales también, ¿no? Entonces tenemos las dos formas, y luego hay otros sitios donde simplemente son religiones que están prohibidas, que se consideran religiones paganas y están perseguidas, aunque siempre hay comunidades rurales o comunidades apartadas que los siguen venerando más o menos de forma discreta, ¿no? Para no llamar demasiado la atención, pero siguen estando allí. Y luego tenemos una cuarta religión, que serían los antepasados, que es curiosa porque cuando conté la ambientación me refería a los caídos, que es una civilización anterior que estuvo en el continente sur y que pues, avanzó muchísimo, pero que al final pues, llegó una especie de cataclismo y cayó y desapareció, y donde estuvo pues creció la jungla, y sus supervivientes pues ahora son los Imanguque, los austeros, los bosquimanos de la jungla. Entonces, entre estos pueblos supervivientes, pues
debido a que recuerdan las leyendas de sus héroes y de sus reyes y de sus grandes personajes del pasado, de este pasado glorioso que tuvieron, pues los espíritus de estos personajes, estos héroes del pasado, se han deificado, es decir, que se han convertido en dioses o en semidioses que habitan en su propio plano de ultratumba y que gracias a esta veneración pues han alcanzado poder y ahora mismo tienen su propia agenda también sobre las tierras quebradas o por lo menos sobre sus descendientes. Entonces, estos antepasados, los chamanes o incluso sacerdotes, pues veneran sus tumbas, se les rinde culto en lugares donde pues, hay momias o hay restos de ellos. Y entonces, gracias a esta adoración, pues ellos tienen poder sobre sus fieles y son capaces, pues, de hacer, igual que otros dioses, pues, de hacer pactos y de otorgar bendiciones y de empezar a mover sus hilos e intentar tener influencia sobre las tierras quebradas, ¿no? En conflicto con la ley y el caos, que son las fuerzas que los destruyeron, ¿no? Sí, sí. O sea, el animismo, las fuerzas el culto al espirituales. antepasado que se hacía, por ejemplo, en Roma y en muchas otras sociedades. Sí. Eso, por ejemplo, está muy presente en conexión precisamente con los bosquimanos, está muy presente en nuestros bosquimanos reales. Exactamente. Que tienen hasta lugares de donde los espíritus se manifiestan y son sagrados para ellos. En la campaña de la llamada del deber, el tema de los antepasados es bastante importante. Entonces, los que jueguen la campaña, pues descubrirán un poco cómo funcionan y qué es lo que pretenden. Un poco porque intervienen por ahí, ¿vale? O sea que también es una fuerza que se sale de lo que es la ley y el caos. Y después, por último, para terminar, pues podríamos nombrar al culto al equilibrio cósmico, que lo tienen pues los Menenter y los Menenomin, que piensan pues que la ley y el caos pues, son fuerzas externas que hay que simplemente que utilizar, que deberían ser herramientas, pero nada más, y que más que una religión, pues es una filosofía de vida, un poco una especie de ética sagrada en el rollo que lleva, por ejemplo, el confucianismo o algo así. Como una manera de comportarse que los sacerdotes son más bien profesores de ética o de filosofía que sacerdotes propiamente dicho, ¿vale? Tienen una concepción distinta de lo sobrenatural, como algo que debe ser dominado. El ser humano debería estar por encima de los dioses y no al revés. Y también una cosa curiosa que es en las Tierras Quebradas es que en la isla de Templanza su religión es el sincretismo, donde rinden culto a la ley y al caos a la vez. Es decir, ellos creen que los dioses de la ley y el caos son el mismo panteón y que son dioses complementarios y no ven ningún tipo de conflicto entre seguir a unos o seguir a otros. Simplemente siguen a todos a la vez. Conforme les conviene, dependiendo de qué le necesiten, pues le rezan a un dios o le rezan a otro. Y en sus templos, pues las estatuas de dioses que en otros sitios era imposible que estuvieran juntos, pues aparecen las mismas escenas y todo eso. Entonces es una especie de rara avis en las Tierras Quebradas y eso hace también que los templacianos pues sean un pueblo neutro que puede comerciar con unos, puede comerciar con otros y es una especie de bisagra en las Tierras Quebradas. Eso es necesario, de hecho. O sea, eso está muy bien. Más que nada para evitar. No, oye, no, que es ojalá, me refiero, eso precisamente estaba pensando yo en una pregunta de decir, oye, tiene que haber un punto medio en el que la gente tenga una creencia o por lo menos sostenga que todo es lo mismo, que todo pertenece a una misma ideología, solo que tiene diferentes aspectos y mira, están representados. Bueno, y también hay otro lugar como el Gran Desierto donde no se adora a ningún dios. Se sabe que los dioses existen, pero se piensa que los dioses son traicioneros y que el hombre tiene que ser libre, como el desierto, y no se adora, no se tiene ningún tipo de religión. Que normalmente también pasa, que en lugares así donde el hombre se tiene que servir a sí mismo y en muchas ocasiones la fe no te permite alcanzar más, pues dices, pues mira, yo mi bola. Está bien. Ya sabemos que en el multiverso intervienen, sabemos cómo llegaron a las Tierras Quebradas las dos religiones mayoritarias, quiénes estaban antes que ellos y cómo las diferentes regiones tienen sus propias creencias. Y también nos has comentado que incluso en la campaña, en las aventuras, es un tema recurrente, ¿no? Pero
¿Crees que es un tema demasiado recurrente o que te puede dar pie a interesantes aventuras y que lo puedes utilizar bastante porque hay mucha diversidad? Hombre, yo creo que le da gracia al juego y que poder utilizar las conspiraciones entre los dioses le puede dar una profundidad a las aventuras. Que como digo, pues no es obligatorio, se puede hacer en Tierras Quebradas una aventura de que pasabas por allí y hay unos bandidos que están atacando a alguien y ya, ¿no? Y los dioses pues no tienen nada que ver con eso. Pero cuando hay intenciones escondidas en las cosas y hay dioses que están intentando utilizar a los personajes como peones o intentar quitárselos del medio porque están molestando para sus planes y cosas así, pues le das una dimensión un poquito más profunda a las aventuras que pasan de ser pues unas peripecias pues más bien intrascendentes para el mundo a formar parte de un plan y a poder tomar decisiones de decir, bueno, el plan lo vamos a seguir, no lo vamos a seguir, qué vamos a hacer, ¿no? Y poder entenderlo todo como parte de un plan mayor. Eso pues le da cierta gracia al juego, pero como digo, pues es una parte de la ambientación y del propósito de la ambientación, pero no es obligatorio. Es como en la llamada de Cthulhu, no todas las aventuras tienen que ser pues un primigenio, una secta que invocar un primigenio, ¿no? Pero los primigenios forman parte de la ambientación y están ahí y al final acaban siendo la excusa, ¿no? Para muchas campañas. Pues los dioses pues serían un poco parecido entre las quebradas. Aquí lo bueno es que puedes coger la religión. La religión forma parte del día a día de los personajes sin que, digamos, tenga esa sensación de que se va a petar todo o se destruya todo simplemente por Claro, el no, no, uso de no la hay un religión apocalipsis inminente, ¿vale? todos los días. En las tres quebradas hay una especie de como de una guerra que va a venir, pero bueno, no es un apocalipsis. Ni te queda claro qué es lo que va a pasar ni cómo. Y yo creo bueno, una vez explicado todo esto, podemos pasar a una parte mecánica, porque todo esto es ambientación, pero luego también tiene un reflejo mecánicamente en el juego, ¿vale? El primero de ellos es que hay unos indicadores que para cada una de las 4 religiones, caos, ley, elementos y antepasados, que permiten a los jugadores, a los personajes jugadores, acumular puntos de lealtad, ¿vale? Esos puntos de lealtad no hace falta, ¿cómo decirlo? Un adorador del caos puede ganar puntos de lealtad de la ley, ¿vale? Porque depende de las acciones que realices durante el juego. Es decir, para cada religión hay unas maneras de ganar puntos de lealtad que tienen que ver con las agendas de la religión y si las cumples, pues puedes ganar puntos estos puntos de lealtad. También, si eres devoto de un dios en particular, pues cada dios tiene unas maneras específicas de ganar puntos de lealtad. Por ejemplo, tu personaje Falco, que es devoto de Bodar, pues por sobrevivir a un naufragio ganaría puntos de lealtad, por ejemplo, ¿no? Pues, Entonces, claro, tienes ahí un listado de acciones que en ocasiones son activas, o sea, son proactivas, tú tienes que perseguirlas o simplemente van cayendo por ahí y depende cómo vayas jugando, porque tú como jugador puedes ser consciente de que hay ciertas cosas que te van a hacer ganar lealtad y quieras ir a por ellas, y eso puede influir en tu interpretación del personaje y las cosas que pasan en la partida. O sea, es decir, la lealtad tiene una vertiente narrativa, hace que pasen cosas. Si tú eres un devoto de Bodar y quieres ganar lealtad en Bodar, pues vas a intentar hacer cosas que te hagan específicamente ganar esos puntos de lealtad porque quieres aumentar la lealtad en los elementales. ¿Vale? Ganar lealtad normalmente siempre está bien. Es decir, al final, aunque sea fuerzas opuestas, la lealtad puede ser positiva. No, es cierto que hay ciertas ventajas cuando tienes una religión que tiene 10 puntos de lealtad más que las otras, entonces estás alineado con esa religión y tienes ciertas ventajas. Pero entonces hay que jugar un poquito. Pero en general es positivo. Es positivo ¿por qué? ¿Vale? En primer lugar, porque cuando llegas a 50 puntos de lealtad en una religión, la primera vez que llegas, pues ganas un punto de espíritu. ¿Vale? El espíritu es una de las 3 características del juego, cuerpo, mente y espíritu, y un punto de espíritu es muy valioso. Entonces, significa que pues, te has elevado, tu alma se ha elevado sirviendo a una religión y ha ganado ese punto de espíritu. Y otro motivo es que cuando llegas a 100, entonces sucede la apoteosis y tu dios se te va a aparecer para proponerte un pacto. ¿Vale? Pero eso lo vamos a explicar más adelante. Otras cosas de la lealtad es que cada personaje tiene una actitud hacia lo divino. ¿Vale? Esa actitud puede ser
puede ser atemorizada, puede tener miedo a los dioses, puede ser servicial, rebelde, porque al final está en contra de todos los dioses, o puede ser indiferente también. O pragmática, que entiende la religión como una manera pues, de ganar poder y ya está, no le interesa nada más. Entonces, dependiendo de la actitud hacia lo divino del personaje, bueno, además de que tu personaje, pues tienes una guía que te puede servir para interpretarlo mejor en algunas circunstancias o preguntarte cómo reaccionaría mi personaje a esto, ¿vale? La actitud hace que cuando termina la sesión de juego, tú puedas utilizar los puntos de lealtad que tienes para conseguir otras cosas. Es decir, por ejemplo, un personaje que sea rebelde en su actitud hacia lo divino puede canjear ciertos puntos de lealtad, 20 puntos de lealtad, para conseguir un punto de destino. Un pragmático puede conseguir puntos de experiencia para subir ciertas habilidades. El indiferente puede cambiar puntos de lealtad de una religión a otra. Entonces, hay unas manipulaciones específicas de tu actitud ante lo divino que puedes hacer entre sesiones y que puedes hacer que beneficie a tu personaje. ¿Vale? Es que eso es muy potente porque en otros sitios lo único que hay... Bueno, en otros juegos no hay nada, para empezar. A ti te llega el poder divino todas las mañanas y aquí paz y después gloria. Pero en otros sitios llega en la forma de mandamientos, pero no hay una conciencia, no lo tocas, no es palpable. Eso está bien. Esto es palpable. O sea, tú puedes ver que tu actitud se recompensa. O sea, eso además eso refuerza mucho la idea de seguir los dioses. Claro, y le da más chicha al tema. Y ya, por último, el otro uso de la lealtad es que en algún momento del juego tu personaje puede hacer una promesa a los dioses. Y esa promesa significa que tú prometes que vas a hacer algo y se negocia con el director de juego qué es lo que vas a hacer. Y a cambio vas a poder cambiar puntos de lealtad por bonificadores a una serie de tiradas para hacer una tarea. ¿Vale? Por ejemplo, pues antes de un combate dices, si me ayuda, guerrero, ¿no? Si me ayudas, te prometo que donaré dinero a tu templo o convertiré a una persona a tu fe o cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Entonces, pues depende de cómo hagas la promesa, pues podrás cambiar ciertos puntos de lealtad, los que se negocia un máximo de 10 con el máster, y eso será una reserva de modificadores que puedes utilizar en la escena, en esa tarea en concreto. Pero luego tienes que cumplir la promesa. ¿Te has visto alguna vez que hayas dirigido a Tierras Quebradas, has visto que el jugador o se ha olvidado o le ha dicho, bueno, siempre han cumplido la promesa. Ya vas a dedicado. Es que es muy potente narrativamente porque al final hace que pasen cosas en el juego. Es decir, al final pues, hay una escena o hay decisiones de los personajes que vienen que están dedicadas a cumplir, por ejemplo, una promesa, ¿no? Entonces hace que sea interesante y que los jugadores pues se metan un poco enfregados, ¿no? Que, bueno, ahora prometo esto a mi Dios, consigo esto y todo eso, ¿no? Y además que es bastante realista porque al final pues, la gente que tiene fe pues promete cosas que quiere cumplir a cambio de ayuda, ¿no? Entonces esto simula esta actitud, ¿no? Que se tiene ante la religión como los dioses como seres sobrenaturales que se fijan en nosotros y nos ayudan. Qué pasada. No, es que eso es narrativa, eso es pura narrativa emergente. Dices, de repente te has encontrado con que el grupo se ven en una que no esperaban, empiezan a hacer promesas y dices, pues ya está, no hace falta que me prepare la siguiente partida, o hacéis esto o se lía parda. Está muy bien eso. Que la verdad es que queda bastante bien. No se hacen promesas tan a menudo, pero cuando se hacen tienen un impacto en el juego. Interesante. ¿Vale? Entonces, esto es lo que sucede con la lealtad. Como decía, bueno, pues puede pasar en una partida, pues entras por primera vez a un templo, pues punto de lealtad por entrar en el templo. Por ejemplo, derrotas a un sacerdote de una religión enemiga, tal, te va dando puntos de lealtad y va creciendo. Es una carrera a largo plazo, porque Tierras Quebradas está más bien preparado para campañas, pues en un one-shot pues, el tema de la lealtad pues, no tiene mucho sentido, pero si vas jugando a lo largo, pues va viendo cómo va creciendo y cómo el personaje pues, se va acercando, ¿no? A esos 100. Entonces, ¿qué pasa? Los dioses son capaces de ofrecer pactos a los mortales. ¿Cuándo uno puede entrevistarse con un dios? Bueno, pues puedes invocarlo si conoces el conjuro de invocación de un dios o de contacto con un dios. Puedes invocar a un dios e intentar pues, convencerlo para convertirte en su vasallo
¿vale? O tener una entrevista con él, o algo así. Eso se puede hacer durante el juego. Puede haber momentos de la partida en que los dioses se manifiesten de alguna forma y ofrezcan a lo mejor un pacto, ¿vale? Por ejemplo, me remito otra vez a la campaña de la llamada del deber. Hay 2 momentos en la partida donde a los jugadores se les ofrece un pacto, ¿vale? Que pueden rechazar o no, ¿vale? Y después simplemente cuando llegas a 100 en una religión, pues un dios de esa religión se te aparece y te ofrece que te conviertas en su elegido, ¿no? A todo esto tengo que decir que tú puedes ser, como tu religión puede ser la ley, pero has hecho cosas durante el juego, te han acercado al caos y al final el caos te acaba redituando y te acaba recompensando, pero tú eres a lo mejor un seguidor de la ley, ¿vale? Pueden pasar ese tipo de cosas. Vale, pero eso es genial, porque dices, te tientan y dices, pues sí, yo tenía una visión del mundo, pero ahora... Claro, al final te tienes que replantear las cosas porque tus acciones pues, van en una dirección distinta a la de tus pensamientos y puede llegar un momento en que te lo replantes. Además que está bien lo de la comunicación con los dioses, porque como hay muchos aspectos, no, o sea, cuando contactan contigo no sabes específicamente qué aspecto va a contactar contigo, ¿no? O funcionaría, o me refiero, aparece un avatar o... Bueno, aparece... yo como máster, yo haría que pareciera lo más parecido a lo que el personaje espera, por su cultura o por sus creencias, ¿no? Y con la forma que está acostumbrado a percibir ese dios en la comunidad donde ha crecido, cómo se le ha representado y tal. Ahora, que varía, claro, entre unas culturas y otras. Entonces, ahí llegamos a los pactos, ¿vale? Los pactos, pues es un acto de vasallaje medieval clásico, ¿vale? El siervo promete obediencia y el señor, que en este caso es un dios, pues ofrece protección, ¿vale? Entonces, entonces los pactos nos dan, o le dan al personaje, le dan 2 cosas importantes, ¿vale? La primera es la capacidad de pedir intervención divina. El elegido, es decir, la persona que ha sellado el pacto, en algún momento dice, yo te invoco, ¿no? ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Que me he metido en un ¡Protégeme! Tal de fregado! esto, ¿no? Y entonces eso funciona con una tirada, ¿vale? Que luego explicaré. Y entonces en ese momento puede haber un milagro, puede suceder un milagro y el Dios se manifiesta de alguna forma y sucede un milagro y te salva o te ayuda o te guía en el propósito que estabas pidiendo, ¿vale? Es arriesgado porque puedes perder mucha lealtad, pero bueno, es un Deus ex machina clásico, ¿vale? Lo puedes pedir si eres un elegido, ¿vale? Los personajes no jugadores también lo pueden pedir, ¿vale? Entonces, ten también cuidado con eso. Y claro, porque a lo largo del juego te puedes enfrentar con elegidos que en un momento dado, si se ven en problemas, pueden pedir ayuda a su dios. Está muy bien mecanizar eso para evitar después las protestas. Dice, oye, yo me he gastado los puntos aquí, yo puedo hacerlo. Está muy bien eso, ¿eh? Eso es muy ecuánime. ¿Vale? Y luego el pacto también te proporciona bendiciones, ¿vale? Entonces, las bendiciones son poderes. Son poderes, a veces son favores que te puede hacer el dios y se compran dedicando espíritu. Es decir, tu personaje tiene una puntuación de espíritu. Por ejemplo, aquí tenemos a Falco que tiene 4, tiene poquito. ¿Vale? Vamos a ponerle... Vamos a hacer una... Entonces, sí, vamos a ver cómo... Vamos al reverso de la hoja, donde está la parte de religión. Y vemos que aquí Falco, pues es actitud ante lo divino atemorizado, ¿vale? Y tiene más lealtad en los elementales, 11 puntos y en el caos tiene 1 puntito, ¿vale? Entonces, vamos a ir pactos porque puedes hacer pactos con varios dioses, incluso pactos con dioses de religiones contradictorias también, ¿vale? Entonces, cuando se hace un pacto, tú dedicas espíritu. Entonces, tú, por ejemplo, Falco podría decidir que se le ha parecido Bodar y que Bodar le ha ofrecido un pacto, él se convierte en su vasallo, en su elegido, y decidir cuántos puntos de espíritu le dedica, cuántos puntos de espíritu consagra a Bodar. ¿Vale? Esto no significa que pierda los puntos de espíritu, simplemente quedan bloqueados, ¿sí? Entonces, si tienes 4 puntos de espíritu y dedicas 4, pues ya no vas a poder sellar ningún pacto con otra deidad, ¿vale? Pero, bueno, a lo mejor tampoco te interesa, ¿de acuerdo? Entonces que con esos puntos de espíritu dedicados se compran, entre comillas, las bendiciones. Es decir, en la lista de bendiciones que hay en el manual, algunas son más poderosas que otras y cuestan más o menos espíritu. Entonces, las más sencillas pueden costar 1 punto de espíritu
Y la bendición de inmortalidad, pues te puede costar 5 puntos de espíritu, por ejemplo. ¿Vale? Pero Que no no, está que mal, no ¿eh? significa que no te puedas morir, simplemente hay circunstancias en las que no te vas a poder morir, ¿vale? Pero está muy bien. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, pues cuanto más espíritu tengas, o sea, cuanto tu alma sea más poderosa, pues vas a poder sellar pactos más poderosos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? De Mordigan ha ¿Cómo, estado mirando las bendiciones. Entonces, ¿qué le cómo se llama? podrías...? Sí, sí, ¿cómo se Bodar. escribe? ¿Cómo lo has escrito? ¿Con V? ¿Con ¿Sí? V? Y sin la H. Sin la H intercalada. Bodar, ¿vale? Bodar. Y aquí vamos a poner los 4. Ajá, Bueno, tengo una que es espíritu elemental. ajá. Espíritu elemental. Que dice, la deidad asigna uno de los espíritus elementales con espíritu de 10 a su elegido. ¿Esto qué significa? Que el espíritu tiene su propio espíritu. Un espíritu elemental es una criatura que está relacionada con su elemento. Y, por ejemplo, el espíritu elemental del agua es una ondina. El del fuego es una salamandra, el de la tierra es un gnomo y el del aire es un silfo. Entonces, bueno, se llaman así porque son como espíritus de la naturaleza, ¿no? que vienen de ese elemento. Esta bendición lo que te proporcionaría es que habría una ondina que estaría contigo y que te serviría. Sí, sí, pero hay un montón, desde cambios de género. Sí. O sea, hay criaturas como aparte del elemental, pues hay autómatas, hay demonios, mira, aquí tenemos también el objeto encantado. Un objeto Claro, encantado. puedes recibir un objeto encantado y luego hay cosas como, por ejemplo, influencia religiosa o una aura de santidad, aura de sexualidad. O sea, son poderes que, o sea, no son hechizos realmente, no son cosas que algunos se lanzan, pero son mucho más sutiles que los conjuros. Son más bien poderes, algunos son favores, como por ejemplo un santuario o tener un templo a tu disposición o transporte, que te transporte el dios a un sitio que tú elijas. ¿Vale? Que solamente se puede utilizar una vez. O sea, hay diferentes, hay una variedad bastante amplia de bendiciones. Entonces, para Falco, ¿cuál es que consideras tú que sería interesante tener? Pues yo creo que sería el objeto encantado, una espada. De hecho Una espada. claro, tenía la famosa espada que arrastraba desde que Desde que... desde que ya nació la aventura. Pues podría ser Pues que Bodar le bendijera esa espada, ¿no? Para que se convierta en una sí, espada mágica. ¿Vale? Entonces ahí te costaría unos puntos de lealtad. sí, aquí de hecho estaría. Es un objeto encantado de 2 a 3 puntos de espíritu. Que en este caso pues voy a seleccionar 3 puntos, ¿no? Sería objeto encantado. Encantado de 3 puntos al máximo que se pudiera. Y ahí ya Es el más poderoso. Muy tiene. bien. Claro, aquí dice el personaje es agraciado con un objeto mágico que probablemente tenga que recoger físicamente en algún punto de las tierras quebradas. Bueno, ostras, esto también es súper potente, ¿eh? Claro, Que te dice, no, pues te dice dónde tienes que ir para recogerlo y eso puede dar lugar a una aventura o a escenas y tal. sí, nada de toma que te baja del cielo, digo, tienes que ir al lago y pedírselo a la dama que hay allí. Por ejemplo, sí, sí. Dice, si el objeto tiene un espíritu de 2 de 6 y un único hechizo poder, si tiene 3 de 6 y 2 o 3 poderes, pues bueno, 3 puntos de espíritu. Entonces sería ese pacto con Bodar y después podría seleccionar uno de uno, pues o guardarme O guardártelo. Porque aquí, por ejemplo, hay una bendición que es súper potente, que es la de restablecimiento corporal. Que, por ejemplo, para la paliza que le dio, si os acordáis en el episodio anterior del combate, la paliza que le dio el demonio, pues esto, digo, Bodar, cúrame con tus aguas sanadoras. Y del arroyo habría salido ahí una mano que te acariciaría y te. ¿Vale? Pero el restablecimiento corporal es de un solo uso. Pues se pueden comprar varios, pero solamente se pueden utilizar una vez. Sí. Pero claro, te salva la vida o le salva la vida a un compañero. Entonces tenemos el objeto encantado, pero después ese punto que, por ejemplo, se utilizaría para el restablecimiento, si se gasta, seguiría comprometido. O simplemente En pactos tendrías 3. O sea, no, seguirías comprometido. Se ha gastado y ya está. El dios te ha ayudado en esa ocasión.
ha cumplido su parte del pacto, pero ese punto de espíritu sigue comprometido. Vale, O vale. sea, es Y una vez tendrías, en la vida del personaje se puede utilizar. claro, esos 4 puntos, por así decirlo, los tienes ya comprometidos con el pacto a Bodar, ya para siempre, ¿no? Exactamente, exactamente. Y por así decirlo, tu cuenta de puntos de espíritu empezaría de cero para lo que has comentado antes de poder ganar puntos de espíritu, etcétera, ¿no? De cara a lo que serían las. Vale, por ejemplo, si llegaras a 50 puntos de lealtad y aumentaras un punto de espíritu, pues de repente pues, te encontrarás con un punto de espíritu libre que podrías utilizar en un pacto con Bodar si te volvieras a encontrar otra vez con Bodar y él accediera a sellar ese pacto contigo. Y podrías comprar una bendición de un punto. O sea que vamos, básicamente aquí en esta columna tenéis 2 mecánicas interesantes, que es tenéis que ganar lealtad a los dioses para que de ese modo podáis sellar pactos que os permitan obtener bendiciones. ¿Vale? Exactamente. Y bueno, y los pactos, como digo, pueden aparecer durante el juego o pueden ser forzados de cierta forma. No hace falta llegar a 100 puntos de lealtad, ¿vale? Pero de todas maneras, la forma que viene de base en el juego pues sería esa. Porque le da una dimensión nueva al personaje. Y de todas maneras, también durante la creación del personaje se puede escoger una ventaja que sería comenzar ya con un pacto. Es una ventaja cara, pero podrías comenzar ya con un pacto sellado y comenzar con un personaje que es un elegido ya desde el principio. Uh-huh. ¿Vale? Mira, O sea, todo con puntos de personaje se puede hacer. Aquí, mira, voy a utilizar una cosa en combate. Porque, claro, dice, dice, oye, parece que tu vida va a ser complicada y Bodar me ha cogido como su hijo de la marea. Y digo, te voy a dar una espada y además te voy a hacer especialmente duro. La protección del elegido contará siempre con un bonificador de más 2. Exacto. O sea, siempre tienes como 2 puntos de armadura o de protección de tipo mágico, ¿no? Que no se puede evitar. Pues hay hechizos, encantamientos, grupos de habilidades. Aquí hay 3 páginas en el manual que están completitas. Entonces, esto es muy interesante porque lo sobrenatural no tiene por qué venir siempre de la magia, sino que tú puedes tener personajes o enfrentarte a personajes no jugadores que tengan unos poderes especiales por el hecho de ser elegidos de los dioses y que tienen unos poderes que no son hechizos, no son conjuros ni se lanzan como conjuros y tiene otra manera de funcionar. Vale, de hecho, no hay tirada para utilizar las bendiciones. Las bendiciones son como propiedades que vienen de base. En algunos casos hay que gastar puntos de magia, pero no hay que hacer tiradas para hacerlos funcionar. Entonces es otra dimensión que le puedes dar a tu personaje para que sea especial y que se sienta diferente a otros. Y por otro, también mencionar que será muy difícil compatibilizarlo, pero no es incompatible. Tú puedes tener un personaje que sea hechicero y que sea un elegido de un dios al mismo tiempo también, podría ser. ¿Vale? No... De hecho, hay algún PNJ por ahí, alguna aventura que lo tiene, ¿vale? Pero podría ser las dos cosas. Tengo que decirte, como jugador del antiguo Stonebringer, que me mola más esto, ¿eh? Me gusta más esto, porque tenía su gracia lo de atar demonios y tal, pero como el 90% de las veces, por cuestiones, no te salía, pues por lo menos aquí parece que es tangible, que es real, que lo puedes hacer que lo puedes hacer sacrificando estas cuestiones. Está muy bien y además convierte convierte lo que sería la característica de espíritu en algo muy potente. Claro, porque la característica de espíritu no influye tanto en bases de habilidades y no se usa, por ejemplo, pues en combate y cosas físicas, pero luego para todo esto es imprescindible tener un espíritu alto. Y ya para terminar, y con la última mecánica de todo esto, que he prometido que explicaría cómo se hace una intervención divina, ¿vale? Pues sería una tirada de características, es decir, utilizarías como puntuación tu pacto, ¿vale? Tienes un pacto Bodar de 4, pues tirarías un dado de 10 más 4 y la dificultad dependería de la cantidad de puntos de lealtad que tengas. Es decir, hay una pequeña tablita donde te dice, según los puntos de lealtad, de 0 a 100, pues la dificultad de esa intervención divina es mayor o es menor. Y en tu caso sería muy alta, sería una dificultad de 15 porque tienes pues menos de 25 puntos de lealtad. Entonces esto también es importante porque cuanto mayor es tu lealtad, pues tu Dios te va a escuchar con más frecuencia y va a ser más proclive a ayudarte.
Porque claro, él ha sellado el pacto, pero a veces los dioses están muy ocupados porque tienen todo un multiverso que vigilar y a veces pues, no pueden ayudar a su siervo. Es que es lo que te iba a decir, dice, me estás tocando otra vez las narices al vino. Qué pesado eres. Qué pesado eres, colega. Dice, Ariok, ayúdame. ayuda a tu siervo. Y a veces Ariok aparece, a veces no aparece. Ay, ¿Vale? qué bueno. Y bueno, y siempre hay que. Se pierde lealtad, ¿vale? Hay una cantidad de lealtad que se pierde a falles o no falles la tirada de intervención divina. Dice, se divide a la mitad la cantidad de puntos de lealtad de la religión comprometida. Esto no, ostras, esto tiene que Claro, ser el es último muy alto, pero recurso. claro, es una intervención divina. Si sale bien, es muy potente, ¿vale? Es muy poderosa. Y, Ya. y bueno, ya te dirás, entonces, bueno, el dios a veces te cumple su palabra y a veces no la cumple, pero tú como vasallo, ¿qué? Y esto es puramente narrativo. O sea, cuando tú sellas un pacto, tu alma, cuando mueres, va a parar directamente a las manos del dios con el que el pacto es sellado. Entonces, si le desobedeces, pues te espera, después de la muerte, te espera un destino muy oscuro. Si has hecho enfadar a tu deidad. O sea, es simplemente narrativo, ¿vale? Tu personaje puede negarse a obedecer las órdenes, porque en el momento que seas el pacto, el dios te va a empezar a encargar misiones y te va a pedir cosas, ¿vale? Y si no obedeces, pues ya de forma narrativa, pues cuando tu personaje muera, pues le va a esperar el mayor de los tormentos o a saber lo que le espera, ¿no? Cuando se muera. Molaría, estoy viendo que como dice, molaría que Falco se convirtiera en el espíritu elemental de otro personaje cuando hubiera muerto. En plan de una ondina contestona. Y bueno. Podría ser que lo esperara. Y bueno, hay unas cuestiones menores que se pueden resolver, como qué pasa si tienes pues un pacto con diferentes dioses, pues al final el dios con el que tengas el pacto mayor, pues es el que se lleva tu alma. Con lo cual, en principio, pues podrías sellar un pacto, arrepentirte y sellar un pacto con otro dios que al final sea el que se lleve tu alma y ese tipo de cosas. ¿Vale? Pero las bendiciones no las pierdes nunca, aunque No. desobedezcas. ¿Qué exportable es esto? ¿Qué exportable es esto a muchísimos juegos? Pero en plan molón, ¿eh? Lo que pasa que a veces lo que se llama el portfolio, lo que es, no queda tan claro, y por eso, pues claro, solo no tienen tantas mecánicas como en Tierras Quebradas. Bueno, la idea yo creo que sí que es exportable. Evidentemente, pues los puntos de lealtad y cómo funcionan están en la escala de Tierras Quebradas, porque en Tierras Quebradas pues hay una tirada de características, con características que van de 1 a 10 y todo esto, ¿no? Entonces la escala es la del juego, pero se podría hacer cambiar el tipo de escala y el tipo de tiradas y pensar algo parecido para cualquier otro juego donde la religión sea importante, donde haya diferentes dioses y panteones y tal. Ya. A ver, salvo evidentemente juegos donde se trasladan estas mismas ideas, como hemos hablado antes de RunQuest, por ejemplo, que se trasladan estas ideas de los puntos y de los pactos, etcétera, ¿vale? Pero hay otros donde esto, por así decirlo, pues no es un poquito verde, pero este tipo de mecánicas funcionarían de lujo y darían sentido a algo que no siempre tiene sentido. No siempre tiene sentido para los jugadores. Como hemos comentado antes. ¿Por qué hago esto, no? Sí, y tal. Dices, llevamos un sacerdote en el grupo y ¿qué hace? ¿A qué se dedica? Es el botiquín del grupo. Claro, el sacerdote aquí podría acumular lealtad con relativa facilidad y tal. O sea, le da mucho en campaña, cuando he llevado campañas de Tierras Quebradas, pues ha dado mucho juego, la lealtad, muchísimo juego. Claro, en un one shot o en una partida corta, pues lo que puede dar juego es tener un personaje pregenerado o un personaje que te hagas adrede para esa partida que ya venga con un pacto hecho y poder utilizar así bendiciones divinas y alguna intervención divina en algún momento del juego. Eso pues puede quedar bien. Pero claro, la idea en principio es que los personajes vayan evolucionando y que conforme vaya avanzando el juego, pues se vayan metiendo en pactos y se vayan metiendo en historias con los dioses y en compromisos que a lo mejor después no les conviene. Pues mira, hasta aquí hemos llegado con la religión. O sea, nos hemos puesto divinos en todos los sentidos. Es
no me extraña que sea una de las piedras angulares del juego, porque se ve rápidamente cómo no obtener ventaja, pero sí que es cierto que cómo desarrollar narrativa, cómo se genera narrativa a través del sistema, cómo interviene en la vida del día, o sea, en la vida diaria de los personajes, cómo además funciona como algo orbitando al grupo de juego, la vida religiosa, lo cual lo convierte pues eso, en algo fundamental para poder entender Tierras Quebradas. Tengo que decir, Carlos, que nos acercamos por desgracia al final de nuestros Vademecum, pero nos vamos rugiendo. Nos vamos rugiendo en el siguiente episodio. Sí. Llega la parte, el zoológico de las el zoológico, el bestiario, los antagonistas, las criaturas que pueblan las Tierras Quebradas. Eso no os preocupéis, que lo veremos en el próximo Vademecum. Al respecto de esta cuestión, sí que, joven, me gustaría preguntaros, familia Vetusta, si vosotros habéis jugado a Tierras Quebradas, si habéis tenido algún tipo de, o sea, si los dioses han intervenido en vuestras acciones, os habéis visto en la desesperada situación en la que con las rodillas al suelo habéis pedido por favor que os salven de ese destino inminente que parece haber provocado vuestras acciones. ¿Cómo lo que hemos comentado antes de cómo este sistema, el sistema religioso ha intervenido en vuestras aventuras sin venir, o sea, sin ser específicamente de la aventura en la que vosotros estáis desarrollando y, oye, contándonos alguna historia de vuestros personajes religiosos, que a lo mejor tampoco tiene por qué ser la típica figura de un sacerdote que va a Dios rogando y con el mazo dando. Sino que puede ser un animista o un pagano, o sea, contando esas cosillas, ¿de acuerdo? Y eso ya sabéis, en la caja por debajo, en la zona de comentarios. Si os ha gustado este vídeo, este Vademecum dedicado a las religiones de Tierras Quebradas, dadle un me gusta, ¿de acuerdo? Si veis que a lo mejor, oye, nos ha faltado algo, pues le dais un no me gusta, pero bueno, vosotros dadle que está guay. Nos vemos en la siguiente. Y, oye, no sé si ya ir adelantando, pero en la siguiente va a haber sorpresa, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué bien! Una sorpresita. Va a haber sorpresa, familia Vetusta. Entonces, nos vemos en el próximo Vademecum de Tierras Quebradas. ¡Hasta Hasta la luego. próxima! Adiós.